Atención, comenzamos esta edición de la tarde de NTN 24 con una noticia de último minuto en desarrollo desde Bolivia. Tirado en el piso, esposado. Así detuvieron al ex candidato presidencial y actual gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La policía del gobierno de Luis Arce, con armas de alto calibre, arrestó al funcionario a 2 manzanas de su domicilio. El video que circula en redes sociales muestra cómo un grupo de policías interceptó a varios vehículos donde se hallaba Camacho, su abogado y otros miembros de su equipo de trabajo. En las imágenes también se puede ver al conductor del gobernador esposado en el suelo al costado de un camino en la opositora provincia de Santa Cruz. Noticia de último momento en Bolivia. El abogado de Luis Fernando Camacho aseguró que los policías que aprendieron al dirigente dispararon contra los vehículos que estaban en el lugar. Estamos en vivo. Mire cómo lo han hecho. Lo acaban de hacer. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Estamos en vivo, se lo están llevando. Se lo están llevando. Estamos en vivo. Mire cómo le han hecho al gobernador. Nos estaban esperando, se lo acaban de llevar. Veían ustedes justamente cómo había quedado el automóvil en el que se desplazaba el gobernador, que según las denuncias de la defensa de Camacho fue baleado por las autoridades. Escuchemos ahora el relato de uno de los miembros de su equipo de trabajo. ¡Ay, Natalia! Esa patrulla blanca, esa se lo llevaron al doctor, nos apuntaron a todos con armas, quebraron el vidrio acá del bronco. Saludamos a esta hora a Carlos Sánchez Berzaín, politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a sus órdenes. No son buenas las noticias que llegan desde Bolivia. ¿Qué significa la aprehensión de uno de los principales líderes opositores del momento en Bolivia? Significa que la dictadura está apretando la mano. Luis Fernando Camacho es el preso político número 194 en Bolivia, no es el primero. Entre los 193 anteriores está la expresidenta Áñez, miembros del alto mando militar, jóvenes de la juventud Cochala, ciudadanos, hombres y mujeres de Bolivia que después de que reponen la dictadura con la llegada al poder de Luis Arce Catacora, han empezado a ser detenidos mediante el mecanismo de la judicialización de la persecución política. El gobierno se inventa casos y el caso más notorio es aquel que tiene que ver con el fraude electoral y los crímenes que cometió Morales el año 2019, que motivaron su renuncia y su huida de Bolivia. Y después, cuando regresa a Bolivia, dice que todo eso fue un golpe de Estado. Criminalizan aquello, falsifican los hechos y empiezan a encarcelar a la gente. Hoy día se llevan preso al gobernador de Santa Cruz, que fue uno de los ciudadanos importantes en la resistencia civil y que después como gobernador, digamos, es el gobernante del último departamento en el cual queda algo de libertad en Bolivia. Pero Bolivia es una dictadura del sistema del socialismo del siglo XXI, bajo control absoluto de Cuba y Venezuela, castrochavismo puro y duro, y lo que está pasando hoy día con Luis Fernando Camacho es simplemente la repetición de actos criminales que muestran que el poder se ejerce en Bolivia mediante terrorismo de Estado. Y terrorismo de Estado es la comisión de crímenes desde el gobierno, como el que se está documentando hoy día contra el ciudadano Luis Fernando Camacho, para generar miedo en la población y de esa manera lograr conductas que de otra forma no serían aceptables. Lo mismo que en Cuba, que en Venezuela y que en Nicaragua. A ver, esta noticia llega después de semanas de tensión en la provincia de Santa Cruz, porque no olvidemos que allí fue el escenario de un gran paro promovido justamente por líderes de la oposición como Luis Fernando Camacho, porque estaban protestando
reclamando mayores recursos. De ahí que estaban pidiendo se adelantase un censo para que beneficiaría en últimas a esta región donde tiene su bastión la oposición. Mire, lo que reclamaba el pueblo de Santa Cruz con ese paro de casi 40 días fue que se cumpla el censo que por ley debía realizarse en noviembre de este año y que el gobierno dilató y ha postergado indefinidamente simplemente porque el censo va a dar el número exacto de ciudadanos bolivianos y su ubicación y va a poner en evidencia más de 1,5 millones de fantasmas con los cuales desde el año 2009 la dictadura viene, entre comillas, ganando las elecciones. Eso además de lo que es la especificación exacta de habitantes con la que el oriente boliviano, Santa Cruz, tiene más recursos, tiene más participación y tiene mucho más derechos que ejercer. Aquello ha sido objeto de una maniobra por parte de la dictadura, se ha reprimido a la gente, han habido muertos, han habido heridos, y el gobernador, el rector y el presidente del comité cívico, el liderazgo cruceño, han preferido un apaciguamiento, pero este es el resultado del apaciguamiento. Una de las grandes lecciones, además de decirle a Bolivia y al mundo que Luis Fernando Camacho es el preso político número 194 en Bolivia y que hay más de 8,000 exiliados bolivianos en diferentes países del mundo, porque Bolivia es una dictadura y un narcoestado, la otra lección es que con las dictaduras no se puede negociar. La gente que cree que con la dictadura se puede negociar, se puede apaciguar, se pueden hacer arreglos, tiene este resultado. Camacho ha sido uno de los permanentes negociadores con el sistema dictatorial para evitar violencia, para favorecer al pueblo de Santa Cruz, seguramente con muy buenas intenciones, pero con este tipo de resultados. Una cosa sobre la que quiero llamar la atención es un Twitter que ha emitido el ministro de Gobierno de la dictadura de Bolivia, diciendo que esta es una operación policial en curso y reivindicando para la dictadura de Bolivia la detención del gobernador de Santa Cruz. Justamente ahí es cuando el gobierno boliviano confirma la detención de Luis Arce. Carlos Eduardo del Castillo, que es el ministro de Gobierno, informó que la policía boliviana había dado cumplimiento, dice él, a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho. Y acto seguido se conoce un comunicado del gobierno de Santa Cruz en el que denuncia el secuestro del gobernador y hace responsable al gobierno de Luis Arce por lo que le llegue a pasar a Camacho. ¿Se trata esto de un secuestro, como lo dice la gobernación de Santa Cruz? Peor que eso, esto es terrorismo de Estado. Estos son crímenes, no solamente de secuestro. Secuestro, amenazas, amedrentamiento, aterrorización de la población, falsificación, manipulación del Poder Judicial, un concurso delictivo extensísimo que configura el terrorismo de Estado, que es la manera como se sostienen las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. O sea, generar miedo en la población manipulando un poder judicial que es simplemente un resorte, es un mecanismo, un títere de la dictadura. No hay separación e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho. Y Bolivia, de nuevo, con 194 presos políticos, con el señor Luis Fernando Camacho y más de 8,000 exiliados, hace rato que tendría que estar denunciando y reconocida como una dictadura. Pero precisamente el apaciguamiento por parte de lo que llamamos la oposición funcional, que es la oposición que se somete a hacer creer y a creer que se puede simular democracia en Bolivia, genera este tipo de resultados. La pregunta para Bolivia y los bolivianos es, preso Camacho, víctima del terrorismo de Estado, secuestrado y preso político, como lo hicieron en su momento el año 2008-2009 con el gobernador de Pando, el señor Leopoldo Fernández, que ha estado 12 años y más preso sin ningún proceso y sometido a terrorismo por el gobierno, por el régimen de Evo Morales. Sucedido esto, la pregunta es, ¿cuál es el próximo? ¿Cuál de los opositores funcionales va a ser el próximo preso de esos que hoy día no quieren reconocer que en Bolivia hay presos políticos, que no quieren reconocer que hay exiliados políticos, que no señalan a la dictadura como lo que es una dictadura castrochavista de delincuencia organizada transnacional y que no quieren señalar el narcoestado?
Este es el problema de no hablar claro en política, porque si uno simula democracia, el gobierno simula justicia y entonces de la simulación nace el ejercicio del terrorismo de Estado. Y aquí estamos en un contexto internacional bastante particular porque suena contradictorio que hace algunos días el presidente Luis Arce rechazara la detención en Perú del hoy expresidente Pedro Castillo, quien intentó sobrepasar la Constitución disolviendo el Congreso en contravía de las leyes locales. Ha rechazado Luis Arce la detención del presidente peruano después destituido por el Congreso de su país, pero lo hace justo cuando después va a concretar lo que en Santa Cruz llaman el secuestro de su gobernador. ¿Cómo se entiende que esté defendiendo a Castillo, pero es que después hace lo mismo? Luis Arce simplemente maneja la dictadura satélite del castrochavismo y él lo que ha hecho es emitir un comunicado junto con los gobiernos paradictatoriales de México, Colombia y Argentina respecto al golpe de Estado dado por el expresidente Castillo en el Perú para tratar de presentarlo como una víctima. Esto es parte de la falsificación permanente de la narrativa que hace el socialismo del siglo XXI. Luis Arce es un dictador, es el dictador en ejercicio, pero no olvidarse de Evo Morales, que es el dictador en jefe que está detrás de todo esto, porque hay que ver cuál es la causa, cuál es la falsificación que están usando para simular ese mandamiento de aprehensión con el que implantan terrorismo de Estado respecto a Luis Fernando Camacho, para saber si no es de nuevo el caso que llaman golpe de Estado que nunca existió, o si no es cualquier invento de proceso judicial que fabrican los operadores criminosos de la dictadura que tienen cargos en las fiscalías y en los juzgados y en los tribunales de justicia, que en vez de ser tribunales de justicia son tribunales de linchamiento. Le quiero recordar que después de las manifestaciones populares de julio del 2021 en Cuba, se está haciendo exactamente lo mismo. Hay más de 1.050 presos políticos, que en Nicaragua hay cerca de 400 presos políticos. Toda la oposición está presa, lo mismo que en Venezuela. Bolivia está siguiendo simplemente el mecanismo, el procedimiento de crimen organizado y de terrorismo de Estado con agentes cubanos y venezolanos que son seguramente parte del operativo para detener al gobernador de Santa Cruz, que ya debe estar preso en La Paz y que ha de generar una reacción popular muy grande en Santa Cruz que puede llevar a una confrontación de consecuencias imprevisibles. ¿Cuál es la importancia de Luis Fernando Camacho si tenemos en cuenta y recordamos que en el año 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales pretende reelegirse en unas cuestionadas elecciones, este opositor es el que lidera las protestas contra lo que la oposición denunció justamente como un fraude electoral? ¿Se trataría esto de una vendetta, de una venganza política? ¿O de qué se lo acusa? Fernando Camacho fue el líder cívico, el líder civil de la movilización de la resistencia civil del 2019 que generó la renuncia de Evo Morales y su escape, su huida con ayuda del gobierno mexicano a México, Cuba y Argentina. El tema es que después de que sale Evo Morales se pone un gobierno bajo la presidencia de la senadora Yanine Áñez, que debió ser un gobierno de transición del que forma parte importante Ortiz y otra gente forma parte de ese gobierno. Pero en vez de ser gobierno de transición es gobierno de continuismo. Y en adelante Camacho abandona el liderazgo cívico para hacer política y se presenta como candidato a la presidencia. Y ahí viene un error muy grave de la oposición boliviana, que en vez de formar un solo bloque de oposición con el que le hubieran ganado a la propuesta dictatorial, se dividen en 7, 8 o más candidaturas y uno de los divisores es Camacho, con Mesa, con la propia Yanine Áñez, con otro tipo de candidatos que terminan en una situación de oposición funcional que cuando se produce el fraude electoral del 2020 reconocen prematuramente como triunfo electoral el fraude electoral cometido a favor de Luis Arce Catacora. Y desde entonces él es electo como gobernador en Santa Cruz y queda como un reducto de lo que es la oposición
de la República de Bolivia, de los principios y valores que hacen a la libertad y la democracia. Pero esto que está pasando hoy día era absolutamente previsible. El gobierno lo venía anunciando y Camacho había observado conductas políticas, vamos a decir, muy prudentes en el marco de una oposición inclusive señalada como funcional hacia el gobierno, y nada de eso ha servido. Nada de eso ha servido porque se lo han llevado preso y seguramente van a repetir con Camacho lo que hicieron con el gobernador de Pando, con Leopoldo Fernández, al que, reitero, lo han tenido más de 12 años preso, sin proceso, sin causa, y lo detuvieron siendo gobernador en las instalaciones de su gobernación en Pando. Solo hay que revisar la historia. Esta es la repetición de acciones de terrorismo de Estado ya practicadas por la dictadura de Evo Morales, que se repiten ahora con la dictadura de Arce Catacora y Evo Morales. Carlos, tenemos en este momento las reacciones de los líderes de la oposición en Bolivia. El expresidente Jorge Quiroga ha emitido una alerta internacional en las redes sociales por la detención del líder opositor. Dice: alerta internacional desde Bolivia. Policía aprende violentamente al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. A esta alerta también se sumó el expresidente Carlos Mesa. El secuestro violento, ilegal del gobernador Luis Fernando Camacho es indignante, viola principios constitucionales y de derechos humanos. Muestra una vez más la decisión del gobierno de continuar la persecución a líderes opositores con cualquier disfraz jurídico. Debe ser liberado de inmediato. Estamos hablando a esta hora con Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, ¿cuál debe ser ahora el papel de la comunidad internacional? Primero, Quiroga y Mesa tienen que aclarar su posición, tienen que empezar a pronunciar la palabra dictadura, la palabra presos políticos, exilio político. No pueden seguir en el mecanismo de tratar de simular que Bolivia es una democracia y hacer ese tipo de convocatorias como si estuviera Bolivia en una situación de Estado de Derecho. Hace años que Bolivia no tiene Estado de Derecho, que tiene presos, perseguidos, exiliados políticos, que hay terrorismo de Estado, y los opositores funcionales siguen hablando de una alerta internacional como si eso fuera una democracia. Por favor, hay que clarear las cosas y hay que poner las cosas en su lugar y pedirle a la gente que, si quiere ser opositor, empiece por señalar al régimen de Bolivia como una dictadura castrochavista, como terrorismo de Estado y como un narcoestado como corresponde, y que reconozca a los 194 presos políticos, siendo el número 194 el gobernador Luis Fernando Camacho. Y en ese escenario lo que hay que hacer es clamar a la comunidad internacional que reconozca que Bolivia es una dictadura y que proceda en consecuencia. En Bolivia no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia. La prueba es hoy día con el secuestro, detención y terrorismo de Estado contra Camacho. Se violan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Primer elemento de la democracia, no existe. Segundo, no hay Estado de Derecho. No hay debido proceso, no hay presunción de inocencia, no hay respeto ni igualdad jurídica de las partes, no hay jueces imparciales, son verdugos. Tercero, no hay separación e independencia de poderes. Cuarto, inclusive la libertad de prensa está siendo conculcada y no hay posibilidad de libre organización política. ¿De qué están hablando de democracia en Bolivia? Si la oposición es de verdad, hay que pedirle a la comunidad internacional que reconozca a Bolivia como una dictadura del sistema del socialismo del siglo XXI, igualita que la de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Carlos, para quienes se están uniendo a la señal de NTN 24, en este momento tienen al aire en sus pantallas las imágenes del momento de la detención de uno de los principales líderes opositores de Bolivia, el gobernador de Santa Cruz. Han quebrado los vidrios del automóvil en el que se movilizaba con armas largas, sometieron a 2 guardias, los maniataron y a Luis Fernando Camacho lo subieron a una camioneta. Tras conocerse la noticia, preocupa mucho la situación de orden público. Seguidores del líder opositor se movilizaron a los aeropuertos de Viru Viru en Santa Cruz y El Trompillo para evitar que sea trasladado a la ciudad de La Paz. En imágenes se puede observar el momento de tensión que se vivió en el aeropuerto, donde los manifestantes forcejearon y discutieron con las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar. Escuchemos el ambiente de lo que se vivió en ese instante.
Nosotros vamos a Tampoco, señor, tampoco podían haber hecho esa clase de abuso con nuestro gobernador. Volvemos con Carlos Sánchez Berzaín, que nos acompaña evaluando esta noticia que sorprende a la comunidad internacional. Carlos, ¿cuál es el riesgo de la detención del gobernador de Santa Cruz? ¿A qué puede escalar esto a nivel social? Mire, primero yo quiero acudir a las imágenes que usted acaba de pasar para que la gente piense si eso es una democracia. Eso no pasa en democracia. En democracia hay presunción de inocencia, hay debido proceso legal. En democracia hay respeto a los derechos humanos. En democracia hay Estado de Derecho, separación e independencia de poderes. Nada de eso sucede. Y quiero insistir en que el gobernador Luis Fernando Camacho es el preso político número 194 en Bolivia. Quien lo certifica es una organización internacional que se llama Global Human Rights League, que se ocupa de certificar caso por caso, documentadamente, los presos políticos en Bolivia. Y el número que le toca al gobernador Camacho, lamentablemente, es el 194. La segunda cosa es que esto es repetitivo. Ya el año 2008-2009 se hizo la misma detención al gobernador de Pando, en Bolivia, el señor Leopoldo Fernández, y lo tuvieron en la cárcel prácticamente hasta que Evo Morales renunció el año 2019. Y la tercera cosa es que esto puede escalar a situaciones de confrontación muy grave en la cual, mediante masacres sangrientas, mediante violación de los derechos humanos, el régimen va a volver a tratar de imponer su orden y a seguir detentando el poder. Desde el año 2003 hasta ahora, Evo Morales y su esquema transnacional del socialismo del siglo XXI y desde el 2006 con su gobierno han cometido casi una veintena de masacres con cientos de muertos. Hay una certificación, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso denominado Terrorismo del Hotel Las Américas, emitido y firmado en diciembre del año pasado, se cumple un año, donde se certifica la violación de los derechos humanos y el terrorismo de Estado de parte del régimen de Evo Morales. O sea, hay todos los datos completos para ver que el tema de Camacho no es sino una lamentable repetición de una serie de crímenes de terrorismo de Estado que se vienen cometiendo en Bolivia prácticamente desde hace 15 años, en el que el régimen de Arce Catacora es solo el continuismo, la continuidad bajo la misma metodología, bajo el mismo control de Cuba y Venezuela de lo que fue la dictadura de Evo Morales. Y en ese sentido pedirle a la comunidad internacional simplemente que verifique estos hechos, que los conoce, porque ya hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las organizaciones de derechos humanos están certificando estas cosas internacionalmente, pero que actúen en consecuencia. No pueden seguir tratando como democracia a un régimen que opera como ha hecho hoy día contra Luis Fernando Camacho. Y en el ámbito social y político, cualquier cosa puede pasar. El pueblo de Santa Cruz va a reaccionar por su gobernador, va a reaccionar por su propia seguridad, porque no se sabe cuál es el próximo. El próximo puede ser el rector de Santa Cruz, puede ser el presidente del comité cívico, que ya estaba de preso político con detención domiciliaria, o puede ser cualquiera de los opositores funcionales hoy día que están haciendo invocaciones como si Bolivia fuera una democracia y que todavía se resisten a señalarla como una dictadura castrochavista. Bien, escuchaban ustedes en este momento a Carlos Sánchez Berzaín, quien nos acompañaba, politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, encantado.